Bueno, buenos días a todos. Gracia y paz. Feliz día del Señor. Después de haber cantado el Evangelio, vamos entonces a predicar el Evangelio por la gracia de Dios. Es precisamente lo que nos motiva, lo que nos hace levantarnos de nuestras camas todos los domingos, es el Evangelio. Estamos aquí para escuchar el Evangelio, nos reunimos aquí para eso venimos, ese es nuestro propósito. No hay otro propósito por el cual estamos aquí. El Evangelio, que son las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de Dios. Y no hay mejores noticias que esas. Nadie en el mundo puede dar mejores noticias que Dios. Y esas son el Evangelio. Las buenas noticias de salvación. Que yo no pude, pero Cristo sí pudo. Y esa es la única razón por la que estamos aquí reunidos. No hay más. No hay más razón. Solo esa noticia nos puede traer aquí y reunirnos aquí. Así que vamos a Éxodo, capítulo 9. Y ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos entonces llegamos hasta el versículo 7 del capítulo 9. Recuerdan que ahí quedamos cuando Faraón mandó a corroborar que Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, estaba intacto. La última plaga no había afectado en nada al pueblo de Israel y a sus ganados tampoco. Pero aún así, corroborando el faraón esa noticia, aún así endureció su corazón. No quiso arrepentirse. Y ahora entonces entramos a otras dos plagas. Vamos a ver hoy, vamos a llegar hasta el versículo 35 del capítulo 9. O sea que vamos a terminar el capítulo 9. Entonces me acompañan desde el versículo 8 en adelante. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomen un puñado de hollín de un horno y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón, y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no lo escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón, te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre sobre toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Así que mañana
como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentra en el campo y no sea traído a la casa morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y todos sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso de a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda planta del campo por toda la tierra de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor envió truenos, granizo y cayó fuego sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto y hubo granizo muy intenso y fuego centelleando continuamente en medio del granizo muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser nación. El granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda la planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado. El Señor es justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rueguen al Señor porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedarán más aquí. Tan pronto como yo salga de la ciudad, le dijo Moisés, extenderé mis manos al Señor, los truenos cesarán, no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y tus siervos, sé que aún no temen al Señor Dios. Y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaban en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Salió Moisés de la ciudad, de la presencia de Faraón, y extendió sus manos al Señor, y los truenos del granizo cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez, y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Y se endureció el corazón de Faraón, y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. La enseñanza de hoy tiene por título: su nombre en toda la tierra. Su nombre en toda la tierra. Una palabra que está de moda y que es aplaudida en todas las sociedades y por todo el mundo es la palabra inclusivo. Inclusivo. Está de moda esa palabra. Si usted quiere caerle bien a todas las personas del mundo, diga que es inclusivo. Dios es inclusivo también. ¿A qué me refiero cuando digo que Dios es inclusivo? Bueno, me refiero a esto. Y es lo que vamos a ver en esta ocasión, en esta porción, ¿no? Dios castigará a toda clase de personas. Dios castigará a toda clase de personas. Dios tendrá misericordia de toda clase de personas. A eso me refiero cuando digo que Dios es inclusivo. No excluye a nadie. Dios castigará a toda clase de personas, de toda clase social. Dios tendrá misericordia de toda clase de personas. No importa a qué clase social pertenezcan. Dios tendrá misericordia. Y vamos a ver esa primera verdad, que Dios castigará a toda clase de personas, en los versículos 8 al 18, en esa porción.
cuando Dios o cuando Moisés dice que tanto los magos como todos los egipcios sufrieron los tumores y las úlceras. Y también la segunda verdad, que Dios tendrá misericordia de todas las personas, cuando vemos que Dios le da la oportunidad a los egipcios de salvarse también, o salvar sus pertenencias. Dios tendrá misericordia de toda clase de personas. Por eso su nombre se proclamará en toda la tierra. El versículo 8 y 9 comienza entonces esta porción diciendo: entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomen puñados de hollín de un horno y que Moisés los esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Esta plaga tiene la misma intención que tuvieron las demás plagas: avergonzar a los egipcios con respecto a sus fuentes de sustento y poder. El mismo propósito. Del mismo modo que Faraón y su pueblo debían su prosperidad, su fuerza, la abundancia de sus bienes terrenales y la productividad del suelo, de las fertilizantes aguas del Nilo, por ejemplo, también asimismo era para los hornos que tenían. Aquellas espléndidas edificaciones, aquellos espléndidos monumentos procedían de esos hornos. Entonces, en esta plaga Dios le demostró al faraón, al orgulloso faraón, que Dios también podía traerle la ruina desde los talleres que dieron origen a aquellos espléndidos monumentos o edificios. Ustedes recordarán que el faraón hizo trabajar duro y afligir duro, con gran aflicción, a los israelitas desde esos hornos. Pero también tenemos que recordar que Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:14 que él iba a castigar a la nación que tenía esclavizado a su pueblo. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora, vengando o trayendo justicia a su pueblo. Si el faraón quiere seguir teniendo esclavo al pueblo de Israel y no dejarlo ir para adorarlo, Dios no va a pasar esa acción del faraón por alto. No lo va a hacer. Así como Dios, o así como el faraón hizo sufrir al pueblo de Israel con los hornos, de la misma manera Dios va a hacer sufrir a faraón con sus hornos. Un versículo que enseña que Dios hace justicia a su pueblo, o que Dios venga el sufrimiento de su pueblo, es, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 2:14 al 16. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia bautista en Tesalónica, ¿no? Está diciendo esto, recuerden, dice: pues ustedes, hermanos, llegan a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Están llenando la medida de sus pecados. La ira de Dios entonces ha venido sobre ellos hasta el extremo. Toda aflicción que los gobiernos o grupos de este mundo le impongan al pueblo de Dios por adorar a Dios, Dios los cobrará con su ira. Eso va a suceder. Dios los cobrará con su ira.
Tomaron pues, dice el versículo 10, y es lo que va a hacer el faraón, ¿no? Dios con el faraón y con Egipto. Tomaron pues hollín con un horno y se presentaron delante del faraón Moisés y lo arrojó al cielo y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y los animales. Como mencioné, este hollín era de estos hornos de los cuales el faraón estaba orgulloso. Sin esos hornos no habría estas espléndidas edificaciones ni monumentos. Y estas edificaciones entonces eran símbolo de la fuerza y la prosperidad del faraón y de los egipcios. Pero esta vez de esos hornos no salen fuerza ni prosperidad, sino más bien son símbolo de vergüenza e impotencia. El horno sirve para traer dolor. Dios entonces está usando los hornos para traer dolor y sufrimiento también a los egipcios. No solo a los israelitas, como hizo el faraón. No es el faraón quien tiene la última autoridad para castigar. Es Dios quien tiene la última autoridad para castigar. Y ninguna clase de persona, no importa de qué clase social pertenezca, de la realeza o no, ninguno está exento al castigo de Dios. Por eso dice el versículo 11, y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Los magos, ustedes recuerdan que son los representantes de los poderes sobrenaturales de Egipto, del faraón. Y estos tuvieron que huir. Avergonzados, por supuesto, neutralizados, totalmente asustados también, podemos suponer correctamente, ya que es normal preferir la muerte a vivir así, con esas llagas, abscesos, úlceras en la piel. El que los magos estuvieran allí junto a Faraón, cada vez que Moisés llegaba a hablar con Faraón, a ellos les hacía aparentar algún tipo de autoridad y poder. Pero ahora ya no estaban más los magos. Ahora Faraón estaba solo. Poco a poco Dios le está haciendo ver a Faraón su pronta derrota. Y esto es lo que Dios está haciendo. Cada vez que el faraón piensa que por fin ganó, la plaga siguiente es peor. Y hace perder al faraón cada vez más poder. Ya los magos no están. Así que esto es lo que Dios está haciendo. Cada oposición, una a la vez, una en su tiempo, Dios va eliminando. Dios está eliminando. Así es como Dios trabaja, siempre ha trabajado. Primero eliminó Faraón, en este caso. Después eliminó al diablo en la cruz. A continuación, ¿saben lo que sigue? Dios destruirá en su momento este mundo. Ese es el siguiente paso. Y nosotros reinaremos con Él para siempre. Entonces esta frase, tanto en los magos como en todos los egipcios, y que es primera vez que se menciona así, nos da a entender que todos sufrieron al mismo nivel. Los magos, los que estaban allá junto al faraón y la realeza, toda esa clase especial, sufrió igual que todos los egipcios. De la clase más baja hasta la clase más alta, sufrieron por igual el castigo de Dios. Todos sabemos que
el que tiene más dinero o los que tienen más recursos, en ciertos casos, pueden reducir el dolor en algún padecimiento físico. Pueden acceder a las tecnologías más caras, ¿no? Para tratar de reducir el dolor físico. Y no cabe duda que los ricos o que la clase alta de la realeza, junto con el rey, sus siervos, sus magos, trataron de hacer lo más que pudieron con las plagas. Ellos seguro intentaron, con los recursos que tenían, tratar de sufrir lo menos posibles las plagas. Yo me imagino, por ejemplo, en las plagas de las ranas, que los que tenían siervos y esclavos estaban pusieron a sus esclavos a sacar las ranas de sus cuartos, de sus casas. Pero los que no tenían esclavos, ¿cómo hacían? Así que podemos pensar que no todos sufrieron al mismo nivel. Todos sufrieron las plagas. Pero, ¿qué clase social, qué personas de qué clase social pueden eliminar todo dolor físico? ¿Qué clase social puede eliminar todo dolor físico? Ninguno. Todas. No importa de qué clase social seas, todos experimentan de un modo u otro el mismo sufrimiento físico. Y esto es evidencia, inclusive, primero, más que todo, del pecado que cometió Adán allá en el huerto del Edén, ¿no? No solo el ser pecadores, sino al experimentar las consecuencias de los diferentes sufrimientos físicos. Todos nos enfermamos, todos vamos a morir. Todos tenemos las mismas enfermedades. Pero, además, todo ser humano de cualquier clase social, si es desobediente a la voluntad de Dios, sufrirá el castigo de Dios. Y es lo que estamos viendo. Así como nadie de ninguna clase social puede negociar con el sufrimiento físico, nadie de ninguna clase social puede negociar el castigo de Dios. Dice el versículo 12, y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Y esto es lo único que Moisés podía hacer, resistirse lo más que pudiera, pero hasta donde Dios se lo permitía solamente. Y como es hasta donde Dios se lo permite solamente, Dios va a cumplir sus propósitos, como ya se ha mencionado, quiera el faraón o no quiera el faraón. Y es mejor cumplir los propósitos de Dios queriendo, porque cuando Dios cumpla sus propósitos, aunque no queramos, entonces nos pesará. Dios sí castigará. Dice Romanos 2:5, el apóstol Pablo dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, no está hablando de Faraón, está hablando de todo ser humano, aquí, el apóstol Pablo. Pero por causa de tu terquedad y de todo corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es por eso que al final en esta vida lo que cuenta no es haber sido poderoso en esta tierra o tener todos los recursos materiales o ser muy inteligente o pertenecer a una clase social especial. El castigo de Dios será para los que no se arrepintieron. No importa de qué clase social sea. Si estás junto al rey o no. El castigo de Dios será a los que no se arrepintieron. ¿Qué tiene que ver el poder, la fuerza, la prosperidad,
el dinero o la condición social con arrepentirse o tener un corazón terco para con la voluntad de Dios? ¿Quieres no ser castigado por Dios? ¿Quieres no ser castigado por Dios? No te dispongas a una búsqueda interminable de dinero. ¿Quieres no ser castigado por Dios? No te dispongas a una búsqueda interminable de poder. ¿Quieres no ser castigado por Dios? No te dispongas a una búsqueda interminable de inteligencia. ¿Quieres no ser castigado por Dios? No te dispongas a una búsqueda interminable de alguna clase social especial. ¿Quieres no ser castigado por Dios? Lo que debes hacer es pedirle a Dios que vuelva tu corazón a su voluntad. De lo contrario, serás castigado por Dios. No importa de qué clase social seas. Lo que necesitas es un corazón, que Dios te dé un corazón, pedirle a Dios que te dé un corazón blando para arrepentirse y querer amarlo a Él y obedecer su voluntad. Entonces el Señor dijo a Moisés, versículo 13, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Muy de mañana. Y no es primera vez que Dios manda a Moisés muy de mañana al Faraón que se encuentre con él. Y parece ser que Dios estaba muy interesado en que lo primero que el Faraón, la primera noticia que el Faraón escuchara es el mensaje de Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Generalmente, todos los seres humanos, seamos gobernantes de algún país o no, intentamos atender durante el día los asuntos que consideramos más importantes primero. ¿No es así? ¿Qué más importante que lo que Dios quiere? ¿Qué más importante que lo que Dios quiere? El Faraón y nosotros hoy tenemos que entender que la voluntad de Dios no es para más tarde, no es para después. Hacer la voluntad de Dios no es para después que haga lo importante. Hacer la voluntad de Dios es lo más importante. Y como dijo alguien, primero es hacer la voluntad de Dios siempre. Lo demás que haga fila. Y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Me llama la atención que Dios, siempre hemos resaltado, ¿no?, que Dios manda el mismo mensaje, deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios no le dice a Faraón, ¿no?, ya después de 6 plagas, 8 plagas, Dios no le dice al Faraón algo como, bueno, Faraón está bien, ni tú ni yo. Vamos a llevar la fiesta en paz. Yo no quiero seguir siendo conocido como un Dios testarudo, intransigente, que no razona. No debí enviar esas plagas. Eso me hizo quedar muy mal como un Dios bueno. Vamos a hablar, hablando se entiende la gente. Como yo te di libre albedrío, tengo que respetar eso. Si te obligo, entonces no sería un Dios de amor. Dios no le dijo algo parecido a Faraón ni cambió el mensaje, sino, una vez más y hasta el final, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Es más, en el versículo siguiente, Dios va a decir, porque esta vez, o sea, de lo contrario, Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. De lo contrario, te enviaré más plagas. Dios no se pone a negociar con nadie, ni con el Faraón, ni con nadie. La voluntad de Dios
la palabra de Dios, la Biblia, no se adapta, Dios no adapta su palabra a la época, Dios no adapta su palabra ni su voluntad a la mentalidad de este siglo, de la juventud, no. Ni siquiera a la mayoría, tampoco. Dios, no se sabían, pero Dios no es democrático. Eso de democracia, eso no existe con Dios. Si Dios negociara su voluntad con nosotros, las personas, si Dios negociara su voluntad con los seres humanos, no sería un mejor Dios, como algunos creen que sería Dios. Si Dios negociara su voluntad con los hombres, con las personas, no sería un mejor Dios. Simplemente no sería Dios. Porque esta vez, dice el versículo 14, o de lo contrario, Faraón, enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en la tierra. Así que, ¿qué hace Dios en vez de negociar su voluntad con Faraón? ¿Qué hace? La impone. Impone su voluntad. Dios no tolera nada que vaya en contra de su voluntad. Dice, mis plagas sobre ti. Dios atribuye las plagas. Así que aquí está otro argumento a favor o en contra de que las plagas son un producto de la casualidad. Las plagas no son consecuencias naturales de nada tampoco. Son las plagas de Dios. Y algunas características antes de seguir avanzando con respecto a las plagas de Dios que hemos visto hasta ahora y la que veremos también en el capítulo 10 y 11. Las plagas de Dios son sorprendentes, ¿no? Sorprendentes. Del polvo, piojos, del polvo o del hollín, como hemos visto, úlceras. Son señales, muestran cómo es Dios. Son disciplinarias para castigar al faraón en Egipto. Son representativas de la misión de Moisés, o sea, Moisés es el enviado de Dios. Son variadas y numerosas, son 10. Dios usa entre nosotros diferentes medios para cumplir sus propósitos. Así son las plagas de Dios. Para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Para que sepas. Y esa es la forma en que Dios le va a mostrar al faraón que no hay otro Dios como él en toda la tierra. Hay dos maneras o hay dos formas de reconocer que no hay otro Dios en toda la tierra como él. ¿Cuáles son esas dos formas? Bueno, la primera forma es arrepintiéndote de tus pecados. Y la otra forma es a las malas. Como el faraón está reconociendo que no hay Dios como el Señor en toda la tierra. Si te arrepientes o debes llegar a conocer a Dios ahora, arrepintiéndote de tus pecados. Si lo dejas para después, ese después será a la mala. Cuando Dios te condenará al castigo eterno, a la muerte eterna. Porque si yo hubiera extendido, el versículo 15 dice, mi mano y te hubiera herido a ti, está Dios hablándole al faraón, y a tu pueblo con pestilencia ya habría sido cortado de la tierra. Si Dios, lo que está diciendo aquí Dios es que si él hubiera querido, habría terminado con faraón y a su pueblo en un solo momento, con una sola acción. Pero no ha sido así. En el versículo siguiente, en el 16, él explica por qué. Y ya hemos visto por qué Dios está haciendo lo que está haciendo con Faraón, ¿no? Para mostrar su poder. Ahora, ¿qué impide que Dios, así como a Faraón, qué impide que Dios te quite la vida a ti ahora mismo? ¿Qué impide? ¿Qué impide que Dios te quite la vida ahora mismo? Tú estás impidiendo a Dios, tú estás haciendo algo que le está impidiendo a Dios quitarte la vida ahora mismo.
¿Eres tú? ¿Eres tú contra Dios? ¿Será tu fuerza? ¿Será tu poder? ¿Será tu inteligencia? ¿Que Dios no puede quitarte la vida ahora mismo? ¿Será tu raza? Si sabes que Dios te puede quitar la vida ahora mismo, si tú reconoces que Dios te puede quitar la vida ahora mismo, ¿por qué sigues viviendo como hasta ahora sin tomar en cuenta su voluntad y sus mandamientos? ¿Por qué? ¿Crees que si te mueres ahora mismo sin tener un corazón que ame a Dios y su voluntad, Él te recibirá y te dará la vida eterna? ¿Tú crees eso? Si tú fueras el dueño de una empresa, ¿recompensarías a un trabajador desobediente? Tú dices, Dios, yo sé que tienes el poder para quitarme la vida ya, por favor no lo hagas. Pero ¿para qué quieres que Dios no te quite la vida ahora mismo? ¿Para qué? ¿Vas a vivir para Él? ¿O vas a vivir para ti? Pero en verdad, dice el 16, por esta razón te he permitido permanecer para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre en toda la tierra. Dios elevó al trono al faraón, le dio el poder soberano en Egipto, le capacitó para mantenerlo firme allí o estar de pie allí. Esto concuerda con las declaraciones de Dios de que Él ha endurecido el corazón del faraón. El faraón está allí siendo despiadado y siendo malo porque Dios quiere que esté allí. Porque Dios, no hay otra razón que no sea que Dios lo está manteniendo allí, faraón. Esa es la única razón por la cual el faraón está allí ahora mismo. El faraón seguro estaba pensando y diciendo, qué fuerte soy, ni ese Dios ha podido contra mi voluntad, aquí sigo en mi trono. Pero el apóstol Pablo lo dice así, Romanos 9:22, ya lo hemos escuchado muchas veces, dice, en forma de pregunta, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Y aquí el apóstol Pablo sí está hablando del faraón. Dios está soportando, Dios está teniendo paciencia con el faraón. No lo destruye de inmediato, no le quita la vida de inmediato, está soportando, le está teniendo paciencia. ¿Para qué? Porque lo está preparando para su destrucción. Está esperando que el faraón acumule más pecado, más pecado, más pecado, más pecado, y más pecado, y más pecado, y más pecado, para entonces destruirlo. Y muy posiblemente eso es lo que Dios está haciendo contigo también. ¿Te has puesto a pensar eso? Tú dices, no quiero. Bueno, Dios está esperando que tú acumules pecado y rebeldía contra Él y sus mandamientos para al final destruirte. El plan de Dios es proclamar su nombre por toda la tierra a través del castigo y condenación del faraón y los egipcios. Él está hablando ahí de su nombre. Mi nombre debe ser proclamado, será proclamado en toda la tierra. Cuando él habla de su nombre, se refiere a su reputación, o sea, a su gloria, lo que él es. Él está interesado en dar a conocer cómo él es a través del castigo al faraón. Así, a través de castigar al faraón por su pecado.
Dios está interesado en darse a conocer como un Dios justo que ejecuta justicia castigando al pecador. Dios es justo. Así que Él debe castigar todo aquello que no es justo, para así su nombre, su gloria, sea proclamada en toda la tierra. ¿No es así? Él es justo. Él debe castigar al pecador para que su nombre sea enaltecido y reconocido por todos. No hay nada más que demuestre que Él es un Dios justo que castigar a los pecadores rebeldes a su voluntad. La gente quiere un Dios justo, ¿no? La sociedad quiere un Dios justo. Piden justicia. Pero Dios no va a mostrar su justicia haciendo que todos en la sociedad sean iguales, ¿no? Con todos los mismos recursos materiales. No. Dios va a mostrar la justicia, su justicia, castigando a los pecadores. Si Dios no castiga a los pecadores, su nombre vale nada. Si Dios no castiga a los pecadores, su gloria no es gloria. Dios no es Dios. Y todavía, dice el versículo 17 y 18, y todavía le sigue hablando al faraón: te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Así que mañana, como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Dice que todavía te enalteces contra mi pueblo. Me gusta como un comentarista dice así con respecto a esas palabras: y todavía te enalteces contra mi pueblo. Dice: oh Faraón, oh Egipto, oh Faraón, oh Egipto, absténganse, no más blasfemas. Dios tiene 1000 terrores en su nombre, 1000 ejércitos al mando, esperando la señal de su mano. El faraón creía que podía llevarle la contraria a Dios y seguir viviendo sin ningún castigo. ¿Puedes llevar tú una vida ignorando a Dios y su voluntad? ¿Puedes hacerlo? Sí, sí puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Seguro es tu elección. Eso es lo que tú elegiste, seguro. Pero lo que no puedes elegir son las consecuencias de vivir ignorando a Dios y su voluntad. Las consecuencias de una vida en desobediencia a Dios, tienes que saber, no son reversibles y son terribles también. Dios castigará a toda clase de personas. Pero también, versículo 19 al 35, Dios tendrá misericordia de toda clase de personas. Ahora pues, manda poner a salvo a tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor hizo poner a salvo a sus siervos, a sus ganados en sus casas. Manda a poner a salvo. Dios no tenía por qué darle oportunidad al faraón y a los egipcios y a sus siervos para salvarse ellos o sus pertenencias de la siguiente plaga. Aún así, Dios, teniendo 1,000 millones o más de 1,000 millones de razones para destruir todo sin previo aviso, les da una oportunidad. Manda a poner a salvo. Si yo hubiera sido Dios, yo no doy esa oportunidad. Se lo digo. Si no puedes ver aquí la misericordia de Dios, aquí Dios está mostrando su gran misericordia. Su gran misericordia. Si no puedes ver
la gran misericordia de Dios aquí, entonces tienes el tipo de ceguera más grande. Ten temor de la palabra del Señor y estarás a salvo. Ten temor de la palabra del Señor y estarás a salvo. No importa de qué clase seas o se sea. Los egipcios se están salvando. Dios los está salvando. Dios te ha enviado su palabra llena de promesas, advertencias mezcladas, declaraciones, misericordia y juicio. ¿Estás prestando atención a eso? A través de acontecimientos sorprendentes, por misericordia, tu conciencia, por sus mensajeros, ¿estás escuchándolos? ¿O acaso continúas indiferente, menospreciando la voluntad de Dios y su misericordia? Su palabra. La obediencia a su palabra es la que salva. El Evangelio ofrece un refugio a la justa ira de Dios contra el hombre pecador. Ese refugio es Cristo. En Juan 5:24, Jesús mismo dice: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Así que antes de que venga la tormenta de granizo del juicio de Dios, escucha su palabra, atiende su palabra, que es Cristo. Oye su palabra, refúgiate en ella, así estarás a salvo. No hay otra manera. Todas esas personas, todos esos egipcios o los que estaban allí, que creyeron la palabra del Señor, los vamos a ver más adelante saliendo con los israelitas de Egipto. En Éxodo 12:38 dice: subió también con ellos una multitud mixta, o sea, gente de toda clase, junto con ovejas, vacas y gran cantidad de ganado, mostrando que es la fe en Dios y a su palabra, no la raza física, la que te hace estar a salvo bajo las promesas de Dios. Entonces, los versículos 21 a 25 tienen que ver con que Moisés extendió su vara al cielo e hizo caer el trueno, granizo, fuego sobre la tierra. Todo eso lo hizo llover el Señor en la tierra de Egipto, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Una plaga, la peor plaga hasta ahora. Relámpagos, truenos. Esto debe haber impactado mucho a los egipcios. En Egipto era raro que cayeran tormentas eléctricas, dicen los historiadores. Así que los que no escucharon, por su incredulidad, esa incredulidad los llevó a la indiferencia. Y su indiferencia los llevó a la destrucción. La incredulidad deja a Dios fuera de toda consideración y al pecador en el lugar de la destrucción. El Salmo 135:7 dice: Él hace los relámpagos para la lluvia. Él envía los relámpagos para la lluvia. Los egipcios pensaban que los dioses, que deidades diversas gobernaban el aire, el fuego, el agua. Pero aquí Dios está demostrando que Él es el único Dios que gobierna toda la creación. Él envía los relámpagos para la lluvia, dice el salmista. Y como Él envía los relámpagos para la lluvia, los relámpagos y los truenos y todo eso, debemos temerle, sí. Pero también significa que podemos confiar en Él y que no hay nadie más grande en el que podemos confiar. Solo en la tierra de Gosén, versículo 26, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. En Gosén se escuchó el trueno, vieron el relámpago, la caída de las piedras de granizo, el viento, el fuego, pero nada les pasó a ellos. Ahora sabemos también
que no es casualidad que el pueblo de Israel se haya tenido separado, o se haya mantenido separado de los israelitas por varios siglos, por casualidad. Debe haber una separación siempre entre el pueblo de Dios y los que no son el pueblo de Dios. Jesús oró por todos los discípulos de todos los tiempos. Él oró por nosotros, ¿se acuerdan así? En Juan 17:15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra, la verdad. Santifícalos, hazlos santos con tu palabra. Sepáralos para ti. O sea que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestro gocén hoy. En ella estamos siendo santificados, o sea, separados y guardados para salvación. En la palabra de Dios. Los versículos 27 al 30 se refieren a que el faraón dice que ha pecado, aparentemente se ha arrepentido, pero es mentira. Y dice que va a dejar ir al pueblo de Israel cuando deje de caer el granizo y los truenos. Moisés les dice, los truenos, que cesarán, no habrá más granizo, pero que él también sabe que ni Faraón ni sus siervos temen al Señor. Aún no temen al Señor. El faraón debe temer al Señor, pero no teme. El que el faraón no tema al Señor no es muestra de que el faraón es poderoso, no es muestra de poder, más bien es muestra de la depravación total del ser humano. Porque como dice alguien, como dice un comentarista, que no le teme al Señor para hacer su voluntad, es porque quien no le teme al Señor para hacer su voluntad es porque tiene una mente oscura, número 1. 2, tiene un corazón duro. Número 3, una conciencia cauterizada. Número 4, una voluntad rebelde. Y número 5, su pecado es su placer. Así que esta es tu condición. No le temes al Señor. Versículo 31. Y el lino, la cebada fueron destruidos también. Pero aún así Dios sigue teniendo misericordia. Dice el versículo 32. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. O sea que todavía no habían salido a la tierra. Dios sigue teniendo misericordia, ¿no? Y esto nos ubica en una fecha. Así que esto dice que el trigo y el centeno están maduros en abril. Entonces eso nos ubica, según nuestro calendario, pues, ¿no?, al inicio del año. Entonces estaba cayendo esta plaga allá en Egipto, ¿no? En su prerrogativa, Dios determina qué cosas destruir para castigar al hombre y qué no para tener misericordia. Los versículos 33 al 35 se refieren a que Moisés sale de la ciudad y los truenos y el granizo cesaron y no cayeron más ni truenos, ni granizo, ni fuego sobre la tierra. Pero Faraón endureció el corazón y no dejó salir a los israelitas. Dice que me llama la atención porque dice que Moisés salió de la ciudad y los truenos y el granizo cesaron. Pero fíjense, recuerden cuál es el contexto, ¿no? Por todos lados, sobre el cielo, en todas partes, en cada espacio, está cayendo fuego, trueno, granizo. Dice que Moisés sale al campo. En medio de la tormenta de granizo, trueno y fuego, caminando. O sea, que Moisés no se paró acá debajo del techo del palacio para que no le cayeran granizo. No, él caminó hacia el campo, alzó sus manos, y entonces Dios detuvo todo. Es que Moisés debió saber que estaba a salvo. A salvo, a pesar de que todo a su alrededor estaba siendo destruido. Él debió saber que estaba a salvo.
Ninguno de los que confían en Él será destruido. El que teme la palabra del Señor no temerá el juicio del Señor. Romanos 10, 12 y 13 dice el apóstol Pablo: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que lo invocan. Todos los que lo invocan. Todos los que lo llaman para ser salvos. Porque todo aquel que invoque, que llame al Señor, su Salvador, será salvo. No importa si es israelita o egipcio. Para terminar, estaba leyendo una historia, ¿no? Mientras estudiaba, leí una historia. No sé qué tan real sea, pero es impactante la historia. Dice que hace algunos años un barco chocó contra las rocas. Tenían un solo bote salvavidas. Ese bote salvavidas, los pasajeros y la tripulación estaban en él, desembarcando para salvarse. El barco se había hundido y se hundía cada vez más profundo, y ese barco no podía llevar a los pasajeros o el bote salvavidas no podía llevar a los pasajeros muy rápidamente. Una niña estaba encubierta esperando su turno para subir al bote y ser salvada. El barco iba y venía, o el bote salvavidas iba y venía, pero su turno no parecía llegar. Después de un rato, esta niña no pudo esperar más y, desesperada para ser salvada, saltó al mar. Saltó al mar sobre la barandilla del barco, y después de saltar al mar, dice que gritaba una y otra vez al que estaba manejando el bote salvavidas: sálvame ahora, sálvame ahora. Así debes hacer tú, como hizo la niña. Saltar. Desesperadamente saltar al único que puede salvar, el Señor Jesús. No seas como el faraón, que viendo la misericordia de Dios, prefirió o amó hundirse en sus pecados. No seas como el faraón, que amó hundirse en sus pecados a la misericordia de Dios. Así como hemos visto que Dios está extendiendo su brazo para destruir, y Dios aún va a extender su brazo para destruir. Pero también sabemos que Dios también puede extender su brazo aún más para tener misericordia y para salvar. Para salvar a cualquier pecador, para salvarte a ti. Señor, gracias por tu palabra. Señor, no nos queda más que desde nuestro corazón poder darle las gracias por la misericordia que has tenido, Señor, para con nosotros. Aún tú teniendo razones para destruirnos, nos has salvado, Señor. Que también nosotros vayamos y hablemos este evangelio de salvación para todos los hombres, para todas las personas, Señor. Y que tú sigas salvando a los tuyos. Sabemos, Señor, que vas a castigar el pecado y vas a seguir y al final vas a destruir, Señor, todo lo que no está en contra, o todo lo que está en contra de tu voluntad, Señor. Pero también sabemos que tú eres misericordioso. Úsanos, Señor, para extender tu reino, el avance de tu reino, y úsanos para que tú sigas llamando a tu pueblo, Señor, para salvación. Amén.